En este capítulo vamos a hablar sobre liderazgo y vamos a abordar diferentes formas de evaluar el liderazgo que cada uno de nosotros tenemos. Entonces, quisiera comenzar por un concepto que tiene que ver con lo siguiente. El liderazgo es inspiración. Un líder es aquel que inspira. Y entonces vamos a detallar de alguna forma todos los elementos que generan esa inspiración como para que alguien tome acción a favor de determinada estrategia. Deberíamos poner mucha atención en el liderazgo, porque el liderazgo no solo tiene que ver con la vida profesional, es directamente proporcional al desarrollo personal de aquel que lo persigue, lo cual quiere decir que hay una relación entre la vida personal y profesional de una persona que está trabajando por ser líder, y no puede ser una sin la otra. No puede existir un liderazgo congruente a nivel profesional que sea incongruente a nivel personal. Entonces, a continuación vamos a detallar 10 puntos en los cuales cada uno de nosotros podemos evaluar nuestro nivel de liderazgo y tener una idea en un promedio de más o menos cuál sería nuestra calificación hoy en día. Y sobre esa calificación iremos trabajando a lo largo de este módulo para que puedas desarrollar no solamente un concepto único de liderazgo para cada persona, sino las formas prácticas de ejercerlo tanto en estrategias personales como profesionales. A continuación puedes ir calificando de los 10 puntos qué grado pondrías tú en tu nivel de liderazgo. Entonces, el primer punto es la integridad. La integridad tiene que ver con una manera de operar que es ecológica, que es orgánica con el entorno, en cualquier contexto, tanto a nivel valores como a nivel prácticas y etcétera. Entonces, el primer punto que habla sobre la integridad es un cuestionamiento sobre qué tan íntegros nos consideramos. Y cada uno de nosotros tenemos una escala que gradúa eso. Y cada uno de nosotros tenemos prácticas que condenan, que son condenadas de alguna forma como no íntegras, y tenemos prácticas que son avaladas como íntegras. Entonces, en una escala del 1 al 10, ¿cuál sería la calificación que pondrías a tu integridad? Sabiendo que es la integridad aquello que genera la inspiración como principal elemento hacia otras personas. ¿Por qué? Porque genera lealtad. El punto número 2 tiene que ver con las acciones, con tener la noción de que las acciones hablan mucho más que las palabras. Es muy común notar como líderes, voy a utilizar ejemplos de los falsos líderes, como para poder tener una idea de hacia dónde queremos encaminar este trabajo personal con respecto al liderazgo. Hay muchísimas personas que son muy buenas hablando y que tienen la posibilidad de generar N cantidad de promesas hasta conseguir algo. Pero lo que ocurre es que luego esas promesas no tienen una relación con los resultados que esa persona genera. Y ese es de las principales trampas, porque dura muy poco ese efecto, es como un efecto placebo. Que genera la confianza y la certidumbre que esa persona está buscando con sus palabras, pero los resultados no van de la mano con ninguna certeza. Entonces, del 1 al 10, ¿cómo evaluarías tu capacidad de estar incómodo? Porque el hecho de generar que una palabra pase a una acción y luego a un resultado implica una incomodidad de parte de la persona que generó la promesa. Entonces, para poder crear esta congruencia entre lo que decimos y hacemos, es muy importante que estemos acostumbrados a estar incómodos, porque la mayor parte de las cosas que tenemos que hacer, o sea, que es lo que debemos hacer para ser buenos líderes, exige situaciones que son muchas veces muy incómodas. Entonces, del 1 al 10, ¿cómo evaluarías tu nivel de acción, tu congruencia entre tus acciones y tus palabras? ¿Qué tanto lo que dices lo haces? ¿Qué tanto lo que haces es consecuencia de lo que dijiste en algún momento? Y si hay o no un equilibrio, ¿cómo lo evaluarías del 1 al 10? Entonces vamos a graduar eso. El punto número 3 tiene que ver con hacer. Ese es el punto número 3, hacer. Y es la definición de muchos consultores y muchos expertos en el tema del liderazgo y de la alta dirección. Tiene que ver con cómo logras que alguien más haga aquello que es necesario, ya sea en un nivel, en un grado negativo, puede ser por medio de la coerción o la amenaza o la exigencia, etcétera, la violencia,
Y por otro lado puede ser mediante la inspiración, personas que por el solo hecho de mirar nos inspiran a ser mejores, nos inspiran a crear lo que se necesita crear. Entonces, del 1 al 10, ¿cómo evaluarías la capacidad que tienes de que otra persona haga lo que tú necesitas que haga? Quizá eres muy influyente, quizá tienes una manera muy inspiradora de crear que alguien se comprometa con una misma visión o con un mismo objetivo y trabaje, ponga su esfuerzo y compromiso por lograrlo. O puede ser que tengas una práctica violenta o excesivamente agresiva para conseguir las cosas que normalmente buscamos. Como lo decía en un principio, hay una correlación entre tu vida personal y tu vida profesional con respecto al liderazgo. Entonces, si lo pudieras medir en un espectro macro, ¿cómo evaluarías esa capacidad que tienes de lograr que alguien más haga lo que tú quieres que haga? Entonces, del 1 al 10, ¿cómo lo podrías evaluar? Ese es el punto número 3. Punto número 4, preguntar lo más posible. Hay un ejercicio, uno de los principales fundamentos del coaching, de hecho, tiene que ver con preguntar mucho más de lo que se habla. Y es algo que los grandes líderes tienen muy practicado y que ejercen normalmente en su día a día. ¿Por qué? Porque tienen la posibilidad de recopilar la mayor cantidad de información con respecto a un tema o con respecto a una estrategia. Entonces, y por supuesto no tienen ningún miedo o ninguna pena a mostrarse ignorantes con respecto a un tema. Entonces, ese es un punto interesante. ¿Qué tanto estás dispuesto a preguntar? Fíjate cuántas veces tienes una inquietud o estás en una conversación o en una conversación de negocios y ocurre algo que genera una incógnita dentro de ti y tomas acción o no tomas acción. ¿Cuántas veces en lugar de preguntar pretendemos que conocemos el tema o pretendemos que entendemos de lo que se está hablando y eso genera contracción? Entonces, este punto es específico con respecto a qué tan abierto estás a preguntar, qué tan abierto estás a recibir información de todas las formas posibles. ¿Cuántas veces podrías mirar una conversación que está principalmente fundamentada en preguntas tuyas y no una conversación que es, por otro lado, podría ser un monólogo de puntos de vista que no son más que certezas? Cada vez que nosotros hablamos de lo que creemos o de lo que sabemos, estamos enmarcando ciertas certezas con respecto a algo. Y si no creamos preguntas, pues no hay retroalimentación, no hay entrada de información en ese proceso lógico. Entonces, puede ser un vicio. Es un vicio, de hecho, a niveles gerenciales y directivos muy común, en el cual hay personas que simplemente no preguntan cosas, aun cuando no conozcan la respuesta, aun cuando el hecho de no preguntar pueda generar una consecuencia grave a nivel operativo en determinado tiempo o en determinado proceso, prefieren de alguna manera sostener su importancia y no atreverse a preguntar. Entonces, del 1 al 10, ¿cómo evaluarías qué tan abierto estás a preguntar? ¿Cómo tu conversación se sostiene en preguntas? Y si realmente estás dispuesto a parecer ignorante por un momento a cambio de una entrada de información que puede alimentar y enriquecer tu lógica. Punto número 5. Comunicación efectiva y conversaciones incómodas. La comunicación efectiva es uno de los principales problemas a los cuales se enfrentan las corporaciones hoy en día. ¿Por qué? Porque hay muchísimas cosas que no son comunicadas a tiempo o que no son comunicadas porque puede haber represalias para las personas involucradas y eso genera una consecuencia que después exige muchísima energía para ser resuelta. Por poner un ejemplo, algún problema que ocurrió el día de hoy que podría haber sido resuelto con cierta cantidad de energía no fue comunicado en el equipo de trabajo, por pena, por miedo, porque podría haber alguna represalia contra la persona que es responsable de esa situación. Y ese problema, cuando no es comunicado, se va volviendo cada vez más amplio, más grande, y va tocando diferentes áreas de la operación que se ven involucradas. Y a cierto tiempo se puede hacer un corte y mirar cómo ese problema que pudo haber sido resuelto con cierta cantidad de información, hoy en día exige mucha más
con cierta cantidad de energía, hoy en día exige mucha más energía para ser resuelto. ¿Por qué? Porque pasó un periodo de tiempo en el cual la comunicación simplemente no fluyó entre las personas que están involucradas. Entonces, ¿cómo evaluarías tu disposición a tener conversaciones incómodas? ¿Qué tan dispuesto estás a poner límites, por ejemplo, dentro de la dinámica laboral? ¿Qué tan dispuesto estás a hacer una exigencia enérgica sobre algo que no estás dispuesto a permitir o que no va con los valores de la empresa, etcétera? ¿Cuántas veces, quizá por quedar bien o quizá por cierta compañerismo, cierta idea de compañerismo, no hacemos ese tipo de señalamientos que van de alguna forma enviciando la dinámica operativa dentro del equipo de trabajo? Entonces, la comunicación efectiva es uno de los principales pilares de cualquier equipo de alto rendimiento. Entonces, ¿cómo evaluarías tu comunicación? ¿Qué tan efectiva es? Del 1 al 10, ¿qué escala podrías poner a ese nivel tanto en tu vida profesional como en tu vida personal?